a esta parte de los actos que estamos llevando a cabo con motivo de la preparación para el Corpus Christi de la ciudad. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al Padre Raúl, que es Sagrado Corazón, y que nos va a deleitar un poco con una conferencia que espero que nos guste a todos y que nos introduzca un poquito más en el misterio tan grandioso que es la Eucaristía. Muchas gracias de antemano a todos los que habéis acudido y espero que salgamos todos contentos. Bueno, pues aquí estoy, yo miro las caras y estoy en casa. Bueno, muy bien. Espero que esto acabe siendo más interesante que la inteligencia artificial, entre otras cosas, porque la inteligencia artificial, a pesar de todo, tiene una fecha de caducidad. Y de lo que yo voy a hablar, no hay fecha de caducidad. Bueno, lo iréis viendo. Bueno, voy a hacer un preámbulo antes de empezar con la presentación y demás. Supongo que algunos que me conocen y que saben que soy licenciado en Historia, pues pueden esperar que yo haga ahora una conferencia explicando los orígenes del corpus y desarrollo histórico y estas cosas, y yo lo siento mucho, os voy a decepcionar, no voy a hacer nada histórico. Algunos de los que piensan, como este es licenciado en teología dogmática, este nos va a hacer aquí una exposición dogmática, también lo siento, os voy a decepcionar, tampoco lo voy a hacer. Más bien va a ser una cuestión más de teología relacional. Lo iréis comprendiendo a lo largo de la conferencia y espero que al final entendáis muchísimo mejor la cosa. El tono de la conferencia lo da esta canción. Como os habéis imaginado, la canción sigue. Seguiremos. Vamos a empezar con imágenes que nos hacemos del corpus. Todas ellas ciertas, todas verdaderas, ciertas, pero que tienen algo que no se dice, algo que está dejado de lado, algo incompleto. Voy a decir 3 imágenes. Voy a hacer las 3 imágenes las más plásticas posibles, que son las que funcionan habitualmente. La primera, todo un guiño aquí a la ciudad. ¿Reconocéis algo? Sí, se ve algo, ¿no? Se ve un poco la iglesia mayor, sí, y la custodia. Bueno, la primera imagen es: el Corpus es una fiesta, una tradición nuestra, una fiesta de culto, ¿no? Incluso podríamos decir pues un día de precepto, ¿no? Vale. Y es cierto. Lo que pasa con las tradiciones es que pues empiezan y luego con el tiempo nos quedamos en lo que hacemos de bonito. Porque claro, una cosa, un rito tiene que ser bonito.
Y entonces pues le damos mucho énfasis a la preparación y a lo bonito. Y entonces le hacemos énfasis a la procesión, hacemos énfasis a las alfombras, hacemos énfasis a que los niños de la primera comunión vengan y se hagan la procesión. Aquí tenemos al patrón, a la patrona, como aquí tenemos la tradición de la Armada, pues tenemos también a la Armada que decida con nosotros. Todo eso está muy bien y es bueno. Pero lo importante es lo que celebramos. No hay cómo lo celebramos. Cómo celebramos es precioso. Y cuanto más bonito, mejor. Pero lo importante es el qué. Siguiente imagen. Hombre, claro, el corpus es el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hombre, ya lo dice su palabra, ¿no? Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Claro, y además es el sacramento, entre comillas y en mayúsculas, es el sacramento, porque es el que recibimos todos los días, es el que celebramos en todas las ocasiones, es el sacramento, que vamos a decir, en mayúsculas, sin más, ¿no? Claro, pero el sacramento nos dice una realidad que se vehicula. Esa realidad que se vehicula, ese misterio que está detrás de esa celebración, es lo más importante de la celebración. El envoltorio es muy importante, pero sin lo que está detrás, la celebración se nos queda en un ritual frío. No les voy a preguntar a estos tres que tengo aquí delante, porque yo sé ya la respuesta, pero la misa les deja fríos. Las celebraciones de la Eucaristía a la mayoría de nuestros jóvenes de hoy les deja fríos. ¿Es porque nuestros rituales no están bien hechos? Yo no lo creo. Es porque no comprendemos lo que está vehiculado dentro, el contenido, lo que se significa en el sacramento. A veces se sabe aquí, pero saber en la cabeza no sirve. No sirve. Y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la conferencia. Tercera imagen. Es el sacramento de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo realmente está en el cuerpo, en el pan y en la sangre, en el vino. Durante muchos siglos nos hemos puesto a pensar en el cómo. Mirad, este tema del cómo me lleva siempre a decir lo mismo. Desde Adán y Eva hemos hiperinflado la importancia de la inteligencia. Parece que lo más importante de la persona humana es la inteligencia. Y entonces, como la inteligencia necesita saber los cómo, pues lo más importante era explicar cómo era posible que el pan se transforme en el cuerpo de Cristo y que el vino se transforme en la sangre de Cristo. Y durante muchos siglos pues ha estado y entonces no me voy a parar en el cómo, ni ahora ni en ningún momento después en la conferencia. ¿Por qué? Porque sigo diciendo lo mismo. Si no sabemos a quién ese pan y ese vino, ese cuerpo y esa sangre son de quién, el cómo ya no nos sirve para nada. Si el quién no se entiende, el cómo es inútil. Y al contrario, si el quién se entiende, el cómo deja de tener importancia. O sea, al final el cómo es prescindible. Aquí lo importante es empezar por lo que aquel que nos dijo que lo celebráramos, saber qué nos dijo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo sobre su cuerpo y su sangre? ¿Qué quería Él significar con la entrega del pan y del vino con el cuerpo y su sangre? ¿Qué nos dijo en ello? Yo voy a coger textos primero del Evangelio de Juan
Dice, claro, es que el Evangelio de Juan, lo más sesudo, dice, es que el Evangelio de Juan es un Evangelio muy retocado, porque el Evangelio de Juan es muy elaborado, porque es muy posterior, porque es del final del siglo I, porque... Mira, diga lo que digáis, al final leemos el Evangelio de Juan y decimos todo, palabra de Dios, te alabamos Señor, ¿verdad? Si Dios ha permitido a través del Espíritu Santo que Juan explicara así las cosas, y Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos iluminaría y nos haría comprender las cosas, este Evangelio es cierto que aunque sea muy elaborado, nos explica muchas cosas. Pero vamos a ver qué nos explica. Cogemos el texto que es el primero en el que Jesús habla en el Evangelio de Juan de su cuerpo y de su sangre. El discurso de vida que se llama el capítulo 6. En el capítulo 6 voy a leer una parte del capítulo 6 que son los versículos 57 y 58. Dicen así: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ahí os señalo 3 cositas de este texto. Habita en mí y yo en él. Os decía al principio, lo miro desde una perspectiva relacional. Aquí hay 2 personas, Jesucristo y el que come y el que recibe el sacramento. Aquí hay una relación, y una relación en la cual hay que habitarse mutuamente. Habitarse no es simplemente te conozco y me conoces. Yo sé tu nombre y tú sabes mi nombre. No, perdona. Habitarse es mucho más importante. Habitarse quiere decir que nos comprendemos. Habitarse quiere decir que yo sé lo que a ti te mueve y que tú sabes lo que a mí me mueve. Y es una cuestión recíproca. No se trata solo de que Cristo habite en mí, como nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. Es que yo habito en él. Porque eso es lo que dice el texto. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Las 2 cosas. Vivirá por mí. El por ese se puede tomar desde el punto de vista de la razón para vivir, ¿no? Eso de que muchas veces decimos en los entierros, ¿no? Que se queda uno viudo, se queda una viuda y dicen, no, para ti te toca vivir por los 2. Bueno, es una manera de hablar. Lo que se quiere decir es que la persona, el que se muere, sigue presente en la vida del que sigue viviendo. Es una razón para esa persona de seguir viviendo. Las ilusiones que teníamos juntos, el proyecto que teníamos juntos, no se acaba porque me falta la mitad. Yo sigo pudiendo llevarlo adelante porque nuestro proyecto era de los 2. Y yo que estoy aquí puedo continuarlo. Es una razón. Vivo porque tenemos un proyecto juntos, porque tenemos algo que todavía está ahí. Las que estáis aquí viudas me decís que es así, ¿verdad? Pero es que hay otro por. Hay otro por. Y es un por más complicado. Es un por que es en lugar de. Hay una de las poesías que se cita mucho no sé si es de Cámara o de Pedro Casadaliga. Ahora me lo corroboráis en cuanto diga empiece la poesía. Es: Cristo, no tienes manos, tienes mis manos. No tienes pies, tienes mis pies.
Es lo que después San Pablo nos va a decir en la carta a los Corintios: no soy yo, es Cristo que vive en mí, que habita en mí. Cristo vive a través mía. Yo hago presente a Cristo en mi vida hoy. Yo soy sus manos, soy sus pies, soy su boca. Yo soy el que hago presente a Cristo, que vive en mí, pero al que se debe es a mí. Y al final, lo que yo comenzaba al principio con la broma de la inteligencia artificial, para siempre. La inteligencia artificial se acaba en cuanto desenchufa la energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, no hay inteligencia artificial. Aquí puedes desenchufar energía eléctrica, puedes quitar todas las condiciones, que sigue siendo real y vivo. Y la muerte no tiene poder sobre esta relación. La muerte no acaba la relación con Cristo. Ni las condiciones meteorológicas, ni las condiciones físicas, ni las condiciones mentales, nada nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Primer texto. Son palabras de Jesús, las hemos ido sacando. Segundo texto. En el lavatorio de los pies. Leo el texto. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Lo que Jesús está haciendo con los discípulos no es solo dejarles un ritual. De hecho, en esa mesa, en ese momento en que están haciendo un ritual, del cual hablaremos más tarde en otro texto, Jesús está introduciendo un gesto que no tiene nada que ver con el ritual que están haciendo. Y lo hace aposta. Y le da mucha importancia. De tal manera que cuando Pedro le dice, no, me hagas tú a mí los pies, que no, hombre, no. Dice, pues si no lo hago no tienes parte conmigo. Bueno, entonces si es así, la mano, la cabeza y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no es solo repetir lo que Jesús hace. Es verdad que la Eucaristía en los primeros siglos, al menos los 2 primeros siglos, se llamó la fracción del pan. Y es verdad que en el Evangelio de Lucas, los 2 de Emaús reconocen a Jesús en la fracción del pan. Y en los Hechos de los Apóstoles, cuando aparece esos 2 o 3 resúmenes sobre la vida de las comunidades, aparece que eran asiduos en la fracción del pan. La gente que no tiene ni idea piensa que la fracción del pan es que comían el pan. No, la fracción del pan era como llamaban a la Eucaristía entonces. Eso es cierto. Pero Jesús no se queda ahí. Él no quiere que repitan solo el ejemplo de partir el pan, de celebrar la Eucaristía. Él quiere, y además lo dice, que hagáis lo que yo he hecho, lavaros los pies, que os sirváis unos a otros. No es solo hacer el ritual eucarístico, es hacer lo que Jesús hizo antes del ritual eucarístico. Por eso es tan importante, y por eso el Jueves Santo tienes el rito del lavatorio de los pies y el sacerdote, en persona Cristo, lava los pies a los fieles. Y se le da tanta importancia, pues sale el obispo y sale el Papa en la televisión lavando los pies a los presos y todas esas cosas. No es un teatro, es la representación de lo que tiene que ser el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Que lo hacemos dentro de la celebración que Jesús nos dijo, haced esto en memoria mía. Pero no solamente hay que hacer en memoria suya el partir el pan, también hay que hacer la otra parte.
Siguiente texto. Aquí un guiño también. ¿Alguno reconoce el Cristo ese? A lo mejor es que no lo veis. Por cierto, te cogió la foto del Consejo de Hermandad y Cofradía, ¿eh? Sin pedirte permiso de más, con lo cual luego me puedes dar un cosquín si quieres. Cristo de la Veracruz. Bueno, ¿qué dice el texto de Juan 15? Voy a coger solo los versículos 12 y 14. El texto es muy largo, pero me voy a centrar en esos dos versículos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús dice esto horas antes de hacerlo real. Porque después de haber partido el pan y decir esto es mi cuerpo y haber repartido el vino y decir esta es mi sangre, Jesús sube a la cruz y se parte en dos. Y da su cuerpo y su sangre efectivamente, realmente, hasta la última gota de sangre, como el Evangelio de Juan nos dice, ¿no? Le pega la lanza y sale sangre y agua, para significar que se da de todo. Luego sangre y agua tiene otro simbolismo, pero hasta ahí, hasta el final, ¿no? Lo que está aquí detrás es que darse hasta el final es hacer lo que yo os mando. Nos dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No somos amigos de Jesús si celebramos el rito, el sacramento de la Eucaristía. Somos amigos de Jesús si celebramos el sacramento de la Eucaristía y además nos damos y amamos como Jesús y damos nuestra vida por aquellos a los que amamos. Todo va incluido en el paquete. Siguiente texto. Vamos a ver el texto de la institución de la Eucaristía, los sinópticos. Os voy a ahorrar leer los textos. He cogido los paralelos, Marcos, Mateo y Lucas. Difieren en muchas cosas, pero coinciden en estas palabras. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Coinciden en lo fundamental. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es mi persona entera la que se da. Mi cuerpo y lo que es el fluido vital de la vida, que es la sangre. Se da entero, no se deja nada. Pero es que además añade el término de la alianza. La última cena se celebra en el contexto de la Pascua judía. No es el día, en ninguno de los cuatro textos, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, es el día mismo de la Pascua. Es un día anterior. Con lo cual Jesús no está exactamente reemplazando una Pascua por otra, aunque sí lo hará después en la cruz, porque es justo el día que por la noche se celebra la Pascua en que Él muere en la cruz. Pero Él lo que está haciendo es, como dice en el Evangelio de Mateo, es perfeccionar la alianza. Está estableciendo una alianza nueva. El Cordero es Él, la sangre del pacto es la suya, ¿no? Y el ritual es el suyo, el de compartir su cuerpo y su sangre. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, además de hacer presente a Jesús realmente, también estamos diciendo que renovamos la alianza que tenemos con Él, como hacían los judíos en la cena de Pascua, renovar la alianza. Lo que pasa es que nosotros no renovamos la alianza una vez al año, la renovamos todos los días. Porque lo nuestro con Jesús no es una cuestión jurídica, es una relación personal que iniciamos en el bautismo y que continuamos toda nuestra vida.
Digo toda nuestra vida, no hasta la muerte, sino hasta que vivamos para siempre, toda nuestra vida. Es una relación que empieza y que no acaba nunca, porque es eterna como es eterno aquel con quien nos relacionamos. Jesús hace de cordero, pero también hace de sacerdote. El sacerdote de la Eucaristía, no soy yo que celebro la Eucaristía, es Jesús. Yo lo hago en persona de Él, pero es Él el sacerdote. Es Él el que establece la relación con nosotros y el que nos hace suyos. Y nosotros nos relacionamos con Él y nos hacemos suyos y Él de nosotros. He escogido otras palabras que en principio parecería que no son directamente sobre la Eucaristía, pero vosotros vais a ver que, que canta. Juan 12, 24, 25 dice: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Grano de trigo, pan, pues evidentemente la relación eucarística está. Pero Jesús no nos está hablando de la relación eucarística, porque todavía no ha celebrado tampoco la última cena con sus discípulos. Jesús está hablando de Él mismo, de que tiene que sacrificar su vida por nosotros. Nos está hablando de que nuestra vida llega a su sentido final cuando somos capaces de entregarla libremente, de darla, y de darla por alguien. Y eso es lo que celebramos en la Eucaristía, que Jesús entregó libremente su vida por mí, por ti, por nosotros. Y el siguiente texto, el de Mateo 20, 28, dice: igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El contexto en Mateo, el contexto es muy dramático. O sea, Jesús acaba de decirle a sus discípulos: subimos a Jerusalén, me van a arrestar, me van a crucificar y voy a morir, y al tercer día resucitaré. Y los discípulos, que no se han enterado de nada y no han querido preguntar, como suele pasar a mucha gente, que no se entera de nada por no quedar como tonto, no preguntan, llegan y se ponen a discutir entre ellos quién es el mejor. ¿Quién va a ser el ministro de tal o el ministro de cual? Porque van a Jerusalén, ¿no? Como están haciendo ahora los políticos para repartirse los cargos, pues ya han ganado las elecciones, les toca repartirse las concejalías, ¿no? Pues eso es lo que están haciendo los discípulos. Entonces Jesús ve hacer eso y dice: che, momento, a ver. Y le larga la frasecita: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Esto es lo que Jesús hace. Y esto es lo que Él quiere que nosotros recordemos cuando partimos el pan y cuando compartimos el cáliz. Que recordemos quién es el que estamos haciendo presente, cómo fue su vida y a qué nos llama. En resumen, el Corpus es la nueva alianza. Es Jesús que hace de sacerdote, víctima y altar, que establece conmigo, contigo, con nosotros, una alianza, para que yo sea suyo y él sea mío. 2. Vivir por él. Porque él tiene un proyecto que a mí me ilusiona. Mi razón de vivir es él, pero también porque yo vivo en su nombre. Yo le represento, yo le hago presente con mi vida. Y hay que vivir como Cristo, hay que hacer como Él. Hay que ser generoso, hay que servir, hay que darse, hay que amar.
a lo mejor hay que quitar el hay que como si fuera una obligación. No tenía que ser una obligación, tiene que ser que me sale de dentro, porque lo normal es que haga aquello que yo me comprometí con alguien a vivir juntos. Nuestra vida va a ser esto, pues yo continúo mi vida así, ¿no? Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir, y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote en la piel, entregando las entrañas de mujer, en una toalla y un brillo, en una caricia los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. La canción no ha acabado, si queremos. Tercera parte y ya estamos yendo hacia el final. Después de todo esto, ahora, ¿qué podemos decir un poco más sistemáticamente? Pues que es evidente que hay un vínculo estrechísimo entre la vida de Jesús Nazaret y la celebración de la Eucaristía y la celebración del Corpus, porque al final el día del Corpus es exaltar lo que celebramos todos los días en el sacramento de la Eucaristía. Y que sin esa relación estrechísima nos podemos liar. Aquí tenemos, bueno, ya lo voy a decir después, aquí tenemos un problema si no hacemos este vínculo. Y luego al final lo voy a decir por qué, dónde está el problema. La Eucaristía expresa la entrega de Jesús, su vida entregada. La expresa de una manera que a veces por ritual se nos puede pasar, pero ese partir el pan, claro, como el sacerdote cuando el Cordero de Dios parte de la forma y generalmente estamos cantando, o a lo mejor estamos cogiendo el gel para lavarnos las manos, porque para comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y no contagiarnos unos a otros, y toda esta serie de cosas que están pasando últimamente, a veces no nos damos cuenta, pero es que el gesto de partir, ese pan que una vez partido ya no se puede juntar, ya está partido para siempre, y que luego se da, y que una vez que se da y se come ya no puede volver atrás. Es una vida entregada de una vez. Jesús se entregó. Cuando a Jesús lo clavaron en la cruz y lo mataron en la cruz, no hubo marcha atrás. No sé cuántos visteis la última tentación de Cristo, aquella película, ¿no? Pero cuando a Jesús lo clavaron en la cruz, ya no había vuelta atrás. Porque era el culmen de su vida iba hacia ahí. No solamente iba hacia ahí porque era designio del Padre y todas estas cosas que solemos decir en la teología después de San Anselmo. No, es que el camino que él había tomado y los gestos que había hecho y todo lo que fue su vida le acababa conduciendo ahí. Esa vida entregada la significamos en la Eucaristía. Pero no solamente eso. Cuando yo recibo el cuerpo de Cristo, recibo esa vida entregada. Por eso, cuando al principio celebraban la Eucaristía las primeras comunidades cristianas, nadie decía el cuerpo de Cristo.
Ellos partían el pan y se lo daban, y ellos sabían que recibían el cuerpo de Cristo. Lo de arrodillarse después de la consagración del pan y lo de levantarlo para que todo el mundo lo vea, esto es muy tardío. Es del siglo X para acá. Son problemas nuestros, del cómo. Y el tener que decir el cuerpo de Cristo y que tú digas amén, siguen siendo problemas del cómo. Pero cuando está muy claro el quién, a mí no me tienen que decir esto es el cuerpo de Cristo. Y yo no tengo que arrodillarme. No necesito, ya sé que es el cuerpo de Cristo. Porque hay una relación personal entre Cristo y mí, entre yo y Cristo. Y eso es lo importante. La Eucaristía, cuando esto no se entiende, es normal que sea fría, que sea un ritual, que eso, y que la gente se fije más en si el cura predica bien o en si canta el coro magníficamente. Y se fije si está bien ornamentado, si la iglesia es bonita, si hay flores y tal. El que va a la iglesia y se fija en esas cosas, solo, y viene y mete el solo para que no se me moleste nadie, solo, al final el problema no es de el que ha ornamentado la iglesia, es suyo. Si tú no tienes una relación con Cristo en la Eucaristía, no vas a recibir la vida entregada de Cristo. Un inciso. Es lo que pasa también con los documentos y con algunas cosas. Mira, un documento puede estar magníficamente escrito. Podéis coger el que más os guste a vosotros, de los que hayáis leído. Pero si ese documento no se lee, no se comprende, si uno no se lo apropia, no hay recepción del documento. ¿Qué nos pasa en la Iglesia generalmente? Que emitimos muchos documentos que no se reciben. Y da igual el documento que sea. Si el documento no se lee, no hay posibilidad de entenderlo y no hay posibilidad de recibirlo. Y nos pasa lo mismo que pasa con el que viene a la Eucaristía y se está fijando en las flores, en el mantel, en lo bonito que son los copones que están ahí abajo. Por cierto, si no habéis pasado a verlos, que son muy bonitos. En la candelería de la carraca que está ahí, que es una maravilla, una preciosidad. Por cierto, pasad a verla. Pero tú ¿qué vienes a hacer, chiquillo? Tú no vienes a encontrarte con aquel que se dio para ti, a renovar ese compromiso mutuo, esa relación mutua entre tú y él. Pues si no. Y eso nos lleva al cuarto. Y cuando yo recepciono esa vida que se entrega, ahora ¿qué hago con ella? Me la guardo en el bolsillo y me voy de juerga. Me tiene que llegar un compromiso. Si el amor con amor se paga, la vida que yo recibo que me dan, también la tengo que dar. El que recibe el cuerpo de Cristo y luego después no es capaz de mirar a los demás con comprensión, de intentar servir, intentar ayudar, intentar amar, no se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada. Porque al final es eso. El sacramento al final es eso. ¿Cuál es el efecto de la Eucaristía? La gracia del sacramento. El que a mí me hace más parecerme a Cristo. El que transforma mi vida para que yo sea capaz de darme. Para que sea capaz de mostrar que Cristo está vivo, porque lo está vivo en mí. Concluimos. Uy, qué rápido he ido. No he llegado ni a 40 minutos. No me lo creo ni yo. Concluimos. Aquí llegamos a los peligros.
Los dos peligros que están ahí son los dos peligros que siempre, ahora sale el teólogo dogmático, que siempre hemos tenido en la Iglesia. Lo tuvimos cuando había que definir quién era Jesucristo y nos costó un montón llegar a aceptar que es hombre y Dios, Dios y hombre a la vez. Y como decía Calcedonia, sin distinción, sin separación, sin mezcla y sin confusión. Es persona humana y persona divina, las dos cosas. Tiene las dos naturalezas, tiene lo mejor de los dos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si quitamos del medio a la persona humana, nos quedamos con el ritualismo frío. O puedo poner muchos ejemplos de que es un ritualismo frío. Algunas veces yo, como he sido formador durante muchos años, yo solo decía a los que cuando celebramos, mira, las celebraciones tienen sus signos y tienen sus ritos que hay que hacer. Pero no hay dos curas que partan igual la forma, no hay dos curas que levanten igual el copón, no hay dos curas que saluden igual a la asamblea. Y es lógico y es normal porque estás celebrando tú y no te quitas tu personalidad y la dejas en la sacristía y sales como si no fueras tú. Celebras tú y tiene que ser así. Y tiene que ser así. Entonces, el que imposta y deja su personalidad fuera y entra a la iglesia y representa algo que él no es, acaba haciendo un ritualismo frío. Aquel que además no tiene una relación íntima y personal con Cristo, le acaba pasando que los ritos que hace son ritos. No le puede dar carne ni chicha porque como no la lleva dentro. Entonces es muy importante, en la Iglesia es muy importante no dejar nunca al misterio desencarnado. El misterio tiene carne. Y al mismo tiempo, el segundo peligro, el de las celebraciones sin misterio. El compadreo celebrativo, en el que no está el misterio que se representa, está la personalidad del que preside. La Eucaristía es un don. El rito que hacemos, lo hacemos en función de algo que hemos recibido. Yo no me invento la Eucaristía cada vez que celebro. Hay cosas que puedo cambiar y puedo modificar, y está, en el ritual está. Pero yo no puedo inventarme cada día cómo celebrar la Eucaristía. Dentro del marco que hay, yo doy mi impronta, pero no me invento el rito. ¿Por qué? Porque si yo me invento el rito, entonces resulta que al final el importante soy yo. ¿Y el misterio? Porque yo tengo que vehicular el misterio. Es Cristo el que se da en la Eucaristía, es Cristo el que está celebrando. Yo celebro en persona Cristi, pero no celebro en persona Raúl. Aunque sea Raúl el que esté celebrando. Aunque él, a través mía, haga el misterio y haga la relación con vosotros y conmigo. Pero se tiene que vincular ese misterio y esa carne. Tiene que haber esas dos partes. Se tienen que dar las dos partes. Al final, una nota positiva y bonita y tal eso. ¿Qué celebramos? El Corpus es un agradecimiento. La jornada del Corpus es un día de agradecimiento. ¿Agradecemos qué? Agradecemos que Cristo se nos da, que sigue estando con nosotros, que sigue siendo el motor de nuestra vida y que nosotros estamos ahí por Él. Y porque Cristo vive en mí, yo puedo vivir por Él. El domingo que viene agradecemos esos dos enormes dones. El que Él me da y lo que Él me posibilita, porque los dones que Dios te da también son un trabajo.
Cuando Dios te da una gracia, también te dice, Guillo, con esta gracia, ala. Y te toca a ti coger la gracia y ponerte a pencar con ella. Las gracias de Dios no son cosas que Dios nos da para que nosotros nos echemos a dormir. Son dones que nos da para que nosotros los pongamos a trabajar, a dar fruto. ¿Por qué he hecho toda esta conferencia de esta manera? Pues mira, el otro estaba yo dándole muchas vueltas cuando aquí mis hermanos de la Comisión del Corpus me dijeron, no, pues tú lo harás muy bien. ¿Y qué digo yo del Corpus y que no haya dicho o que se haya dicho ya? Y entonces resulta que el miércoles santo, pues yo rezando mis laudes por la mañana, cogí la lectura del oficio de lectura que se nos ofrece, que es esta. El texto del Tratado de San Agustín, en su parágrafo 84, sobre el Evangelio de San Juan. ¿Llegáis a leerlo? De allí de fondo quizás no. Bueno, mientras que lo leéis, escuchad esto. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón. Dirección quiere decir amor, ¿eh? Y dejarme seducir. Traducir dirección amor y ya, Y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer. para los que estáis más al fondo, voy a coger lo más novedoso. Acariciar los pies. Se lee en el Proverbio de Salomón: si te sentares a cenar a la mesa del poderoso, tras reflexionar entiende lo que se te sirve y echa tu mano así, sabedor de que es preciso que tú prepares algo igual. Efectivamente, ¿cuál es la mesa del poderoso sino esa de la que se toman el cuerpo y la sangre de ese que depuso por nosotros su alma? ¿Y qué significa sentarse a ella sino acercarse humildemente? ¿Y qué significa considerar y entender lo que se te sirve sino pensar dignamente en tamaña gracia? ¿Y qué significa echar la mano de forma que sepas que es preciso que tú prepares algo igual, sino lo que ya he dicho, que como Cristo depuso por nosotros su alma, así también nosotros debemos de poner por los hermanos las almas? En efecto, como asegura el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros para dejarnos un ejemplo a fin de que sigamos sus huellas. Eso significa preparar algo igual. Sublime, sublime. Como lo hace una mujer en una toalla y un lebrillo. Y ahora el final de la canción. Acariciar los pies en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para Te doy todo lo que soy, para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acariciar, que me impulsa desde dentro a comprometerme más. Todos caben en tu corazón. Quiero seguirte, Señor, amando hasta el extremo, dejándome la
y acabamos. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! Y de todos sea amado, hay que terminar con la frase entera. Que viva y que todos sea amado. Pues nada, después de haber escuchado la conferencia del Padre Raúl, pues nos llenamos un poco de Cristo, un poquito más, ¿eh? Y nos alimentamos de él. Muchísimas gracias por vuestra presencia en este acto y os invito a seguir participando en los actos siguientes que tenemos durante toda la semana. Como bien sabéis, mañana será la exaltación de la Eucaristía en la parroquia de San Francisco a las 8 y el jueves tenemos la adoración eucarística, que estaremos todo el día también en San Francisco rezando, orando ante el Santísimo Sacramento y todos los actos. Y también os invito a que veáis esta exposición tan maravillosa que tenemos aquí abajo, que de cálices y copones, que son una maravilla, que también nos acerca de alguna manera al misterio tan grandioso que es la Eucaristía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.